nos sumergimos en las páginas de un solo libro. Pero uno de esos textos que proyectan una sombra larguísima y oscura sobre la historia. Tenemos sobre la mesa un análisis a fondo del Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de 1487. Y la paradoja es fascinante y terrible a la vez. Sí. En pleno Renacimiento, mientras florecían el arte y la ciencia, este libro se convierte, en el manual de instrucciones para una de las persecuciones más brutales de la historia. Y lo increíble es cómo algo tan fraudulento en muchos aspectos, consiguió una autoridad casi incontestable. Ajá. Sus autores, dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, fueron unos maestros de la propaganda, digamos. El libro no surgió de la nada. Claro, había un contexto. Exacto. Lo publicaron justo después de que el Papa Inocencio VIII emitiera una bula en 1484, la Summis Desiderantis Affectibus, que hablaba de la amenaza de la brujería en Alemania. Ok, pero la bula es de antes del libro. Justo. La bula no mencionaba el libro, pero a Kramer no le importó. Le imprimió en la portada, como si fuera un prólogo del Papa. Fue un golpe de genio publicitario. Una especie de, como lo vi en la tele, pero del siglo XV. Le daba un sello de aprobación implícito. Exactamente. Y no se detuvieron ahí. Kramer añadió una supuesta carta de aprobación de la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia. Una de las más prestigiosas. De las más importantes de la época. Hoy, la mayoría de los historiadores están convencidos de que esa carta es una falsificación que él mismo redactó. ¡Wow! Así que con un respaldo papal cuestionable y una aprobación académica falsa, lanzaron el libro al mundo, justo cuando otra tecnología estaba explotando, la imprenta. Y se hizo viral. Se convirtió en un bestseller que se difundió por toda Europa. Ok, vamos a desempacar esta máquina de persecución. Las fuentes coinciden en que el libro tiene una estructura muy lógica, casi metódica en su locura. Sí, está dividido en 3 partes, que son básicamente el manual completo, la justificación, el catálogo de crímenes y el proceso judicial. A ver, la primera parte. La primera parte es la base ideológica. Su objetivo es demostrar, con argumentos teológicos muy retorcidos, que la brujería es real y que es la peor de las herejías. Ajá. Y lo más importante, establece que dudar de la existencia de las brujas es en sí mismo un acto herético. Con eso silencian cualquier escepticismo desde el principio. Claro, te obligan a aceptar la premisa o te conviertes en sospechosa. Cierra el debate antes de que empiece. Exacto. Y la segunda parte es donde describen qué hacen estas supuestas brujas. Sí, es un catálogo de los miedos más profundos de la sociedad de la época. Describe con un detalle casi pornográfico los pactos con el diablo, los vuelos nocturnos, las pócimas. ¿Todo eso? Cómo provocan impotencia, tormentas o la muerte del ganado. Es la construcción de un enemigo absoluto que opera en las sombras. Y la tercera parte, que me imagino que es la más escalofriante. Es el manual de procedimiento legal. Una guía paso a paso para jueces sobre cómo interrogar, torturar y condenar. Un sistema judicial diseñado para que nadie escape. Y en el corazón de todo, como motor de este odio, hay una misoginia brutal, explícita. Totalmente. El argumento central del libro es que las mujeres son inherentemente más propensas a la brujería. ¿Por qué? Por su supuesta debilidad moral e intelectual. Llegan al extremo de inventar una etimología falsa para la palabra mujer. Dicen que fémina viene de fe y minus. O sea, la que tiene menos fe. Es absurdo, pero increíblemente efectivo. Las citas directas que recogen las fuentes te hielan la sangre. Afirman cosas como: todas las malignidades son poca cosa en comparación con la de una mujer. ¡Qué fuerte! ¿Qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad? Un castigo inevitable, un mal necesario. Repiten sin cesar que son carnales, vengativas e intelectualmente como niños. Es que es brutal. No es solo que las consideraran inferiores, es que las describen como una especie de mal ontológico, un fallo en la creación. Una deshumanización total y sistemática.
Y con justificación teológica, además. Lo conectan todo con Eva, la pecadora original, como si cada mujer fuera una pequeña Eva esperando la oportunidad para destruir. Y esa deshumanización es la clave para entender la naturaleza de los crímenes que les imputaban. Que siempre giraban en torno a lo mismo, ¿no? La vida, la muerte. La descendencia, sí. Se las acusaba de copular con demonios, los íncubos, de robar el semen de los hombres, de provocar esterilidad y abortos. Y la acusación más terrible: La de los niños. secuestrar a niños sin bautizar para cocinarlos y usarlos en sus ungüentos. Con eso tocan la fibra más sensible de cualquier comunidad. Y todo esto supuestamente ocurría en los famosos sábats o aquelarres, ¿verdad? Justo. El libro los pinta como la antimisa, reuniones nocturnas y orgiásticas donde adoraban al diablo, a menudo en forma de macho cabrío, y planeaban activamente la destrucción de la cristiandad. La teoría de la conspiración definitiva. Lo que nos lleva a la tercera parte, el proceso. Una vez que has creado este monstruo, ¿cómo lo cazas? A ver. El Maius ofrece 3 vías. La primera, la acusación directa, era rara. Exigía que el acusador se sometiera a la ley del talión. O sea, si no podías probarlo, te castigaban a ti. Nadie se arriesgaba, claro. Nadie. La segunda era la denuncia. Alguien informaba, pero sin involucrarse formalmente. Como el deber del buen cristiano. Exacto. Pero el método más común y el que abrió las puertas al infierno fue el tercero, la Inquisición de oficio. Un momento. De oficio. O sea que no necesitaba un acusador. El propio juez podía iniciar el caso. Exacto. Bastaba con el rumor público. Si en una aldea corrían voces de que había brujas, el juez tenía la obligación de investigar. Eso es terrible. Transformó las envidias entre vecinos, las disputas por tierras, en combustible para la hoguera. Cualquier rencilla personal podía terminar en un juicio mortal. Y la evidencia era ridículamente endeble. El testimonio de 2 personas bastaba. Pero aquí hay una de las reglas más perversas que citan las fuentes. Sí. Se admitía el testimonio de enemigos mortales. La persona que más te odiaba en el mundo podía ser el testigo clave en tu contra. Y para rematar la indefensión, el proceso era secreto. A la acusada nunca se le revelaba la identidad de los testigos. Tenía un abogado, sí, pero él tampoco sabía quiénes eran los acusadores. ¿Cómo te defiendes de un fantasma? Es una trampa legal perfecta. Y, de hecho, el manual recomienda una táctica de una crueldad psicológica increíble. Le preguntaban a la acusada si tenía enemigos. Obligándola a adivinar quién la había denunciado. Exacto. Si no acertaba a nombrar a los testigos correctos, perdía el derecho a impugnar sus testimonios. El sistema no estaba diseñado para encontrar la verdad, estaba diseñado para confirmar la culpa. Y cuando todo lo demás fallaba, se llegaba al clímax, a la tortura. El objetivo era uno, la confesión. Como el pacto con el diablo era un crimen oculto, sin testigos, la confesión de la propia acusada era la regina probatorum, la reina de las pruebas. La tortura era solo la herramienta para obtenerla. Sí. ¿Y las precauciones que el libro recomienda tomar antes? Son un reflejo de esa mentalidad paranoica. Ordenaban afeitar todo el cuerpo de la acusada, de pies a cabeza. En busca de amuletos o de la marca del diablo, un supuesto lunar o cicatriz insensible al dolor donde el demonio la había tocado. Y observaban si podía llorar. Sí, existía la creencia férrea de que las brujas no podían derramar lágrimas, como si su pacto con el mal las hubiera secado por dentro. Es que hasta tus reacciones biológicas más básicas se usaban en tu contra. Si el shock te impedía llorar, eras culpable. Además, el juez debía llevar sal exorcizada y no dejarse tocar por la acusada, por miedo a ser embrujado. Era un teatro del terror. Este manual no fue solo teoría. Sus reglas se aplicaron con una crueldad metódica. Y una de las historias más dramáticas nos lleva directamente a España, al País Vasco a principios del siglo XVII. Así es. La histeria comenzó en la zona francesa de La Bordure, donde un juez, Pierre de Lancre, desató una cacería masiva. Y el pánico cruzó la frontera. Cruzó los Pirineos y llegó al pueblo de Suragarramurdi. ¿Y cómo empezó todo allí? ¿Cuál fue la chispa? Una joven de 20 años, María de Gimildegui, regresó al pueblo después de haber vivido un tiempo en Francia. Confesó que allí había sido bruja y, lo peor, empezó a dar nombres. Ahí empezó todo. Acusó a sus vecinos de participar con ella en aquelarres en una cueva cerca del pueblo. Eso fue como tirar una cerilla en un pajar. Me lo imagino. Se desató una epidemia de denuncias, confesiones arrancadas por el miedo.
y culminó en el Gran Auto de Fe de Logroño en 1610. Fue un espectáculo masivo. Procesaron a 31 personas, 11 de ellas fueron condenadas a la hoguera. ¡Qué tragedia! Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Aquí es donde aparece una figura inesperada. Exacto. Después del auto de fe, algo no cuadraba en el Consejo de la Suprema Inquisición, en Madrid. Las confesiones eran demasiado fantasiosas, y decidieron enviar a uno de sus hombres a investigar qué había pasado realmente. Un inquisidor llamado Alonso de Salazar Frías. Espera, un inquisidor de la famosa y temida Inquisición española, actuando como un detective escéptico, suena a que se estaba jugando el pellejo. Totalmente. Lo que hizo Salazar fue revolucionario para su época. En lugar de buscar pruebas de culpabilidad, buscó la verdad con un rigor que hoy llamaríamos casi científico. Ajá. Recorrió la región durante meses, entrevistó a más de 1,800 personas, documentó miles de contradicciones en los testimonios. O sea, empezó a aplicar la lógica y a contrastar las fuentes. Justo. Uno decía que llovía en el aquelarre, otro que hacía luna llena. Describían al diablo de formas incompatibles. Y fue más allá, hizo experimentos. ¿Experimentos? ¿Sí? Una confesión común era que volaban a los aquelarres con unos ungüentos. Salazar consiguió las recetas, los mandó a preparar y los probó. ¿Y? No tenían ningún efecto alucinógeno ni de vuelo. Eran placebos. Su investigación fue metódica, empírica y demoledora. Y su conclusión final, después de todo ese trabajo, ¿qué le escribió a sus superiores? Después de casi un año, envió su informe. Y sus palabras exactas, según las fuentes, son: no he hallado la menor prueba, ni siquiera indicios, a partir de los cuales se puede inferir ningún acto de brujería que haya ocurrido real y corporalmente. ¡Wow! Y remata con la frase que lo cambia todo. No hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. Es demoledor. Está diciendo que la propia casa de brujas fue lo que creó a las brujas, que todo fue producto del miedo y la sugestión. ¿Qué impacto tuvo ese informe? Fue inmenso, al menos en España. La Suprema Inquisición asumió sus conclusiones. En 1614 emitió unas nuevas instrucciones. ¿Y qué decían? A partir de entonces, las acusaciones de brujería debían tratarse con el máximo escepticismo. Se prohibía dar crédito a confesiones y se exigían pruebas materiales. Algo casi imposible de obtener. Exacto. En la práctica, esto detuvo casi por completo la caza de brujas a gran escala en España. Y lo paradójico es que esto sucedió justo cuando la quema de brujas alcanzaba su pico más sangriento en el resto de Europa. Es una paradoja increíble. La institución que asociamos con la intolerancia, la Inquisición, termina siendo una de las voces más racionales de Europa frente a esta histeria. Sí. No era solo un libro de supersticiones, era la arquitectura de un sistema de persecución, un manual que daba permiso legal y teológico para convertir la misoginia en sentencias de muerte. Exacto. Y la historia de Salazar Frías es el antídoto. Es la demostración del poder del pensamiento crítico, de la evidencia, del coraje para cuestionar una verdad aceptada por todos. Mientras el Maius era la anulación de la razón por el miedo, lo de Salazar fue un triunfo de la razón sobre la histeria. Y todo esto nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? Sin duda. Lo que es fascinante y perturbador es que la estructura discursiva del Maius es un modelo que se ha replicado a lo largo de la historia. A ver. Primero, defines una amenaza existencial. Segundo, descalificas a cualquiera que lo ponga en duda. Tercero, deshumanizas al grupo señalado. Y cuarto, justificas medidas excepcionales para combatirlo. Y esto nos lleva a la reflexión final. Claro. ¿De qué maneras nuestras sociedades modernas, a veces sin darnos cuenta, siguen creando manuales para identificar y marginar a ciertos grupos? Las herramientas y los pretextos han cambiado. Ya no es la teología ni la hoguera. Pero esa lógica de construir un enemigo para justificar la persecución, esa lamentablemente parece no pasar de moda.